Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana. Vamos a tener una entrevista sobre un tema internacional, pero que de alguna manera Chile lo vivió en algún tiempo. Estamos con Marta Ruiz, periodista. Marta, ¿cómo estás? Marta. ¿Me escuchas? Sí. Sí, yo estoy. Bien. Perfecto, ok. Yo no te escuchaba, ahora te escucho. Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Estamos tratando de hablar con Marta Ruiz, periodista, miembro de la Comisión de Verdad de Colombia. Queremos tocar un tema de esos temas que son bien interesantes porque son experiencias también únicas en distintos países. Colombia, lo conocemos, ha tenido una situación de mucha violencia durante muchísimo tiempo, asociado a desde guerrilla, narcotráfico, situaciones políticas determinadas, y está llevando adelante un proceso. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho. Muchas gracias. Sí. Estaba contando un poquitito de qué se trataba. Esta Comisión de la Verdad de Colombia. Nosotros tuvimos comisiones de verdad aquí después de la dictadura para buscar cosas muy específicas en términos de delitos de derechos humanos. Colombia siempre ha estado asociado a situaciones bien terminales, bien fuertes en algunos casos, al narcotráfico, a la guerrilla que existió. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito cuál es el trabajo, cuál es el objetivo de esta Comisión de Verdad en Colombia? Sí. Bueno, muchas gracias. Mira, en Colombia la Comisión de la Verdad surge por el acuerdo de paz que hubo entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC en 2016. Y nosotros somos parte de un sistema de justicia. Creo que es algo muy innovador en el mundo, es que nosotros, es una Comisión de la Verdad completamente extrajudicial, pero a nuestro lado está un tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que no son pocos. Son muchísimos, son 60 años de guerra donde los crímenes de lesa humanidad los cometieron tanto agentes del Estado como guerrillas y paramilitares. Entonces, estamos funcionando simultáneamente, al mismo tiempo que tenemos un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. Esas personas desaparecidas, pues tanto el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas como el tribunal van a durar alrededor de 20 años. La comisión, en cambio, termina su mandato dentro de pocos meses. Entregaremos un informe sobre como verdad histórica, muy complejo porque, como tú mismo dices, aquí no solamente el mandato de esclarecer violaciones de derechos humanos es apenas uno de 13 puntos. Nosotros tenemos que dar cuenta de muchos fenómenos, incluido el narcotráfico, y incluidos, digamos, fenómenos muy profundos como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. Y bueno, es un conflicto muy largo. Entonces, la tarea es muy, muy difícil, es un informe muy difícil, en un país muy polarizado y donde infortunadamente los factores de violencia persisten, ¿sí? Hay grupos disidentes de las guerrillas y hay todavía paramilitarismo, entonces seguimos como en una encrucijada, ¿no? Esta verdad tiene que ayudar como a seguir el proceso de pasar la página, pero realmente estamos en un momento muy difícil. Yo entiendo, Marta, que la comisión entró a operar en el año 2018 y tiene 3 años para poder sesionar, pero que fue muy golpeado todo el trabajo de la comisión por la pandemia, que además a Colombia le ha pegado fuerte.
y que por lo tanto están a pocos días de que se cumpla el plazo y están, entiendo, varios en el Congreso viendo la posibilidad de generar una reforma para poder extender el plazo de la Comisión de Verdad, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, mira, el trabajo de la comisión, Colombia tiene una geografía muy compleja y el conflicto nuestro fue un conflicto muy rural, muy rural. Y nuestro trabajo es un trabajo que requiere ir a escuchar. Es un trabajo de escucha, de recoger testimonios en regiones muy apartadas. Eso se vio frenado por la pandemia en buena medida. Nos tomó muchos meses como volver a salir, pues como a todo el mundo en todo el mundo, pues eso sí ha significado un retraso, un poco, incluso no somos nosotros quienes hemos solicitado la prórroga, sino las organizaciones de víctimas, que consideran que el informe, pues, es parte de sus derechos a la verdad y que estas organizaciones consideran que el informe puede resultar no tan exhaustivo como se aspira si se tiene que terminar, porque realmente en términos netos el trabajo se afectó muchísimo, digamos, durante 8 meses, 9 meses, y pues no es lo mismo para un país como Colombia hacer mucho de su trabajo investigativo por vía virtual, que lo hicimos, porque hay temas muy delicados que incluso mucho miedo todavía, mucha desconfianza. Entonces, todo este trabajo, además el trabajo de la comisión no solo es para producir el informe, la comisión está haciendo un trabajo muy importante en términos de reconocimiento de responsabilidad, tanto con agentes del Estado como con guerrillas y paramilitares que van a las comunidades a pedir perdón y a reconocer los daños causados. Eso apenas ahora se está reactivando porque sí, efectivamente la pandemia nos ha golpeado. Entonces lo que está en juego es que la Corte Constitucional, en virtud de proteger el derecho constitucional a la verdad, dé una prórroga a la comisión que no sería más allá de 7 meses. Nosotros consideramos que con 7 meses podríamos lograr cumplir los objetivos propuestos. Pues las comisiones siempre, el tiempo será corto y siempre tendrán, sería inacabable la tarea de la verdad, pero una comisión tiene que poner unos elementos para que la sociedad siga como su debate democrático sobre el pasado. Sí, estamos conversando con Marta Ruiz, periodista, miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia. Marta, es interesante algunas cosas, estaba viendo algunas cosas que tiene esta Comisión de Verdad, que son interesantes. En primer lugar, la cantidad de presidentes que han testimoniado ya, o de expresidentes que han testimoniado ante la Comisión. Porque está César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, José Manuel Santos, por nombrar a ellos, y además han participado en esa comisión también ex paramilitares, ex miembros de la FARC, gente de la policía. O sea, iba marcando un paso extraordinariamente potente. Claro, llega la pandemia y como tú dices, se paralizó mucho las cosas por incluso las condiciones geográficas de Colombia, pero ¿cuál es qué se hace? ¿O qué se tenía pensado hacer con el documento final o una vez que terminara el proceso de la Comisión de Verdad? Pues el documento final tiene que darle un marco de interpretación y un marco de sentido a 60 años de guerra. Tiene que explicar por qué ha sido un conflicto tan persistente, porque a diferencia de Chile, por ejemplo, donde ustedes han tenido una dictadura y un proceso, digamos, de salida de la dictadura, pues que todavía lo están viviendo con la constituyente, en fin. Colombia siempre ha tenido unas instituciones democráticas, un régimen electoral, pero tenemos una violencia que no se compara con ninguna en el continente. Se merece una explicación el hecho de que un sistema aparentemente democrático produzca tal nivel de impunidad y tal nivel de violencia. Y eso es lo que la comisión tiene que ver, porque la paz de Colombia
depende también de satisfacer unos derechos de las víctimas. Nosotros no podemos, como en el pasado, hacer acuerdos de paz con las guerrillas o con los paramilitares y simplemente cada uno para su casa. Eso ya lo ha hecho Colombia muchas veces y las heridas nunca se cierran. Este relato nuestro tiene que ayudar a cerrar heridas, tiene que ayudar a comprender y tiene que ayudar a que cada sector involucrado, incluidos los presidentes, como tú dices, que han tenido el poder, reconozcan su parte de responsabilidad. Porque como sabemos, los tribunales y el tribunal, es que los crímenes en Colombia son demasiados. Tenemos más de 80.000 desaparecidos, tenemos más de 200.000 muertes, tenemos 6 millones de personas que tuvieron que abandonar sus tierras. O sea, son cifras bíblicas. Entonces la justicia podrá hacer unos juzgamientos digamos, a los grandes responsables, pero la justicia milimétrica de cada caso no se va a lograr. Tenemos que hacer mecanismos de justicia transicional como la verdad, que sean los que satisfagan un derecho de las víctimas, pero realmente, vuelvo y digo, todo esto está inscrito en poder construir paz en Colombia y poder cerrar el ciclo de violencia. Si la verdad no sirve para la paz, entonces sería un ejercicio inútil, ¿sí? Sí, ahora, dime una cosa, Marta. ¿Por qué se da en Colombia ese nivel de violencia tan brutal que tú no lo ves en otras partes? En otras partes tú ves focos de violencia que están asociados a, por ejemplo, golpes de Estado o a reyertas revolucionarias que duran un determinado momento, un tránsito, qué sé yo, eventualmente de delincuencia en términos de violencia. ¿Por qué Colombia tiene esa como tú lo describes muy bien, casi una continuidad en materia de violencia, de todo orden de cosas? Sí, a ver, yo creo que la comisión va encaminada en el análisis de muchos factores que ya en Colombia se han identificado que no se puede explicar por una sola razón. Yo creo que hay cosas, te voy a decir 4 o 5 cosas que son claves. Sin duda, la manera como el Estado colombiano y como los gobiernos colombianos han manejado su relación con el territorio. Vuelvo y te digo, este es un territorio muy complejo, con mucha selva, y es allí, en esos territorios, donde se reproduce la violencia, por un problema de la noción de soberanía y de la noción de cómo el Estado y las instituciones se relacionan con ese territorio. Y eso tiene que ver con los modelos económicos, eso tiene que ver con la manera, con la ausencia de una reforma agraria. Un factor explicativo muy importante en Colombia es el tema de la tierra. En Colombia no hemos podido resolver el problema de la tierra y siempre tenemos millones de campesinos yendo a abrir selva, y en estas selvas pues se encontró un terreno muy propicio al narcotráfico. Los cultivos de coca, tenemos más de 200.000 hectáreas en coca, producimos más cocaína que hace 30 años, ¿sí? Entonces es una trampa, es un entrampamiento de factores que se van relacionando. A eso súmale un régimen político muy excluyente, donde aquí ha habido el asesinato de un partido político entero, el genocidio de todo un partido de izquierda, donde se han asesinado a los principales líderes, se siguen asesinando a los líderes, se sigue asesinando a la izquierda, también a la derecha, por supuesto, porque en muchos lugares donde las guerrillas han tenido mucha fuerza, han asesinado a los representantes políticos. Entonces, una violencia política que no es nueva, es una violencia política que tiene más de 100 años, pero nunca se logra cerrar. Entonces, yo diría que son factores políticos, factores muy ligados a la tierra y al territorio, y el tema del narcotráfico, sin duda, explica que después de caído el muro de Berlín y de las guerrillas y de que se cayó el socialismo, pues, y todo esto, persistiera la lucha armada en Colombia, porque el tema del narcotráfico se convirtió en un motor para disputarse territorios, para disputarse el poder político, y hasta hoy tenemos mucho de eso, ya no en las dimensiones que el acuerdo de paz permitió, pues, muchísimo, pacificar muchísimo, pero eso no se acaba de un día para otro. Entonces sí hay allí, si no resolvemos el tema agrario, si no resolvemos el tema político,
Y si no resolvemos el tema del territorio, sumado a la impunidad, por supuesto, que ha sido una constante en nuestra historia. Entonces, son como factores que reunidos explican mucho como esta maraña, ¿no? Ahora, dime una cosa, Marta, ¿cuál es la percepción que se tiene de el resultado de esta comisión de verdad? Ok, tú citas a mucha gente, eso lo conocemos, citas a mucha gente, generas un acuerdo consensual histórico de las cosas que han pasado, de todas las revelaciones, etcétera. ¿Qué se hace con ese documento? ¿Qué sucede con eso? Pues mira, yo siempre digo que un informe, en Colombia hay mucho escrito sobre el conflicto. Digamos, lo importante de este informe es que sea una bisagra entre el pasado y el futuro. Por eso, para mí, lo más importante, más que el relato, son las recomendaciones. Y las recomendaciones tienen que ser una agenda de cambio, una agenda y lo que tenemos que hacer con el informe es poder movilizar un sector importante de la sociedad y sobre todo también de sus élites y sus gobernantes para decir, mire, estos son los factores de la repetición. Aquí es donde hay que meter el dedo en la llaga y aquí es donde hay que cambiar. Entonces, si la comisión no logra proponer una agenda de cambio, también se queda en un ejercicio pues de memoria o intelectual, pero no un ejercicio político. Esto es un ejercicio político en la medida que tiene que dar luces para el cambio y para quién hace qué en ese cambio, ¿sí? Y eso sin duda yo creo que es lo que más revuelo puede causar o lo que más polémica puede causar, porque lo que está claro es que si seguimos aplicando las mismas fórmulas que hemos aplicado en los últimos 50 años, pues no vamos a llegar a la paz tan anhelada en este país. Ahora, Colombia es uno de esos países en América Latina que tiene mayor cantidad de migrantes. No solamente han recibido a mucha gente, particularmente venezolanos, etcétera, pero también ha salido una cantidad enorme de gente, que son gente que, como lo hemos dicho varias veces en este programa, la gente no se va de su país por gusto en el 99% de los casos. Se va porque arriesga una situación brutal si se queda, o no puede encontrar en su país las condiciones para poder solventar y mantener una familia, y por lo tanto se va. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la relación de todos los colombianos que han salido con toda esta verdad histórica? Pues mira, nosotros somos un país expulsor. De aquí ha habido 3 picos de expulsión. Un pico a finales de los 70, donde hubo un régimen, digamos, muy duro en términos de violaciones de derechos humanos, un régimen de excepcionalidad militar muy similar a una dictadura. Allí salió una camada muy grande de gente al exilio. Luego, en los años 90, mediados de los 90, es una expulsión enorme de personas por la agudización de la guerra, y esas personas se fueron la mayoría hacia las fronteras, hacia Venezuela y Ecuador, donde fueron acogidos con mucho respeto y con mucha, y hay que reconocer, Ecuador y Venezuela acogieron a millones de colombianos, no a pocos. Y una tercera ola comenzó después del 2000 y pico, y yo quiero hablar de esa tercera ola porque fue una ola donde el conflicto se fue trasladando mucho hacia la costa pacífica colombiana, que es una costa muy vulnerable, con mucha pobreza, con mucho abandono estatal, y la violencia fue brutal. Y allí muchas personas de esta región del Pacífico colombiano empezaron a buscar salida, y muchos llegaron a Chile. Hay muchas personas en Antofagasta. La comisión por primera vez fue a Antofagasta, escuchó los testimonios de ellos. Todos, la mayoría de las personas de Antofagasta vinieron huyendo de la violencia, y no solo de la violencia directa, sino también de los contextos de desprotección que genera la violencia. Nosotros hemos escuchado a personas y por primera vez
creo que primero es una comisión de la verdad. En todo caso, esta comisión va a tener un capítulo del informe solo dedicado a la población en el exilio. Hay un capítulo sobre Antofagasta y el caso de Chile, también sobre Ecuador, en fin. Pero sin duda es una parte de la realidad que los mismos colombianos no logramos reconocer que este conflicto ha expulsado a por lo menos 1 millón de personas de manera permanente, de manera transitoria a mucho más de 1 millón de personas. Entonces, pues, por ponerte un ejemplo, Colombia es una de las oficinas más grandes de refugiados que tiene Naciones Unidas. O sea, el tema del refugio y del desplazamiento en Colombia es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y eso, por supuesto, implica que la paz de Colombia sea un interés regional, porque todos los países han recibido el impacto de esta guerra. Sí, hay una cosa, viendo aquí el texto sobre la convención, hay una cosa que me llama la atención, porque fue en un momento dado muy, yo te diría, utilizado en Chile. Cada vez que había algún tipo de problema grande en territorios o entre facciones, se buscaba a alguien que pudiese arbitrar o por lo menos mediar los diálogos. Y normalmente, históricamente, había gente de la iglesia que entraba ahí. Eso cambió, pero brutalmente, sí, pero muy radicalmente después de todos los escándalos de la iglesia en el mundo y en Chile. Y ustedes, sin embargo, tienen a un sacerdote jesuita como Francisco de Rú, que es uno de los artífices principales de la Comisión de Verdad. Sí, sí. A ver, Pacho es nuestro presidente y Pacho es jesuita. Pacho es una persona, yo creo que no existe en Colombia nadie que pudiese presidir la comisión como Pacho, porque aunque Pacho pues es de la iglesia jesuita, Pacho, digamos, no es, digamos, su historia, su trayectoria de vida, le dan una autoridad muy especial. Pacho ha sido una persona que ha trabajado en derechos humanos, pero sobre todo en construcción de paz muchísimo. Y es una persona respetada por todos los sectores en Colombia. En un país tan polarizado, es una, pues al punto que, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe dijo: yo no quiero hablar con la comisión porque él no cree en los acuerdos de paz, en fin, pero dijo: pero sí voy a hablar con el padre Francisco. Es decir, es una persona que tiene una legitimidad increíble en Colombia, que es sacerdote, por cierto, pero su legitimidad no proviene solo de ser una persona de la iglesia, sino de su trayectoria de vida, de sus reflexiones, de la manera como ha iluminado también, digamos, éticamente a este país. Digamos, su nivel ético, su postura ética es muy, muy respetada. Ahora, dime una cosa, Marta, te lo voy a plantear en esa frase inicial del libro de Mario Vargas Llosa, cuando el personaje Kabila, ¿cuándo se jodió el Perú? Dice. Sí. Y te pregunto lo mismo. ¿Cuándo se jodió Colombia? Uy, esa es una pregunta difícil y no me la digas a mí que llevo sobre mis hombros el tema del relato histórico de la comisión. Yo digo que hay como varios momentos donde este país se fregó, pero yo quiero decirte, los momentos de las grandes reformas que han sido echadas para atrás es un momento muy grave. Y el otro momento muy grave es donde se le permitió al narcotráfico entrar en la política y en las instituciones. Es decir, un tema central es cómo el narcotráfico ha logrado permear el sistema político, económico y del país. Allí yo creo que es donde yo no digo que ahí se fregó o ahí empezó, pero nosotros hicimos un esfuerzo enorme en el 91 con una constitución donde 5 guerrillas muy grandes lograron desarmarse y donde se logró un tipo, digamos, una democratización de las instituciones. Pero de allí, del 91 para adelante, vino lo peor de la guerra.
Y era una paradoja, porque nosotros, la tesis que había en Colombia era que la guerra se explicaba porque no teníamos suficiente democracia. Y la Constitución nos dio un marco democrático y sin embargo lo peor vino después. Y sí creo que, y eso es digamos, gran parte del enredo que hemos tenido ahora con las entrevistas de los presidentes, es que todavía el país no logra aceptar el nivel de relación que hay entre la política y el narcotráfico, entre los cuerpos de seguridad y el narcotráfico, entre las guerrillas y el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico se volvió un factor que en buena medida explica la continuación los últimos 30 años de conflicto en Colombia. Y yo sí creo que allí en buena medida está el problema. Ahora, Mirta, ahí hay un punto bien interesante que tú dices, porque tú usaste una frase bien potente que dijiste cuando se aceptó de alguna manera de que el narcotráfico fuera parte de la ecuación. Sí. ¿Cómo aceptas algo que llega, en una irrupción de un acto delictual donde para que el narcotráfico tenga éxito, que es una cosa tremenda, tienen que darse dos condiciones? Una, sí, la principal, que tengas demanda. Es decir, que lo que el narcotráfico ofrece, alguien te lo compre. Y si no te lo compran en Colombia, te lo compran en Estados Unidos o te lo compran en otras partes. Pero la demanda genera ahí, una existencia permanente de quién te puede ofrecer el producto. Sí. Y eso lleva a internacionalizar el tema. ¿Entiendes? Sí, a ver, yo en eso sí quiero decir que Colombia ha puesto mucho esfuerzo en el tema del narcotráfico, pero también ha tenido muchos fracasos, digámoslo de alguna manera. O sea, es una lucha muy, muy paradójica porque se logran cosas, pero el problema persiste. Yo sí creo que es un tema internacional, pero creo también que nosotros no podemos seguir pensando que hasta que no decidan las grandes potencias resolver el problema, nosotros no podamos resolverlo. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a construir una política propia en torno al narcotráfico. Hemos dependido demasiado de la agenda internacional y creo que nosotros tenemos que entender sobre todo la pregunta por qué el narcotráfico se asentó en Colombia y no en Ecuador. Y bueno, hay narcotráfico en Ecuador, en Perú, por supuesto, pero no en las dimensiones nuestras. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este país? ¿Qué facilita? Entonces, por supuesto, vuelvo al tema agrario. Siempre tendremos cultivos mientras no tengamos una reforma agraria, porque no existe para los campesinos colombianos, para una masa muy grande, posibilidades de sobrevivir en el campo sin un apoyo específico del Estado. Tendremos que resolver los factores estructurales que hacen también que Colombia esté allí. Ahora, el tema del narcotráfico necesita una discusión global muy importante. Si seguimos en el paradigma de la lucha contra las drogas que hemos tenido hasta ahora, nosotros siempre decimos, no podemos hacer siempre las cosas de la misma manera, nos ha dado unos resultados. Seguirlas haciendo de la misma manera nos va a seguir dando el mismo resultado. Podemos capturar a los capos, acabar con los carteles, pero esto es un tema de mercado, como tú mismo lo dices. Aquí hay unos mercados que están creciendo, que la pandemia disparó esos mercados del consumo de droga. Entonces, hay una situación y es que hay que volver a pensar la estrategia de cómo abordar el problema del narcotráfico en Colombia y cómo abordarlo desde lo económico, desde lo político, desde lo social y desde lo cultural, porque es que el problema del narcotráfico también ya tiene unos factores culturales en Colombia muy fuertes, de normalización de la violencia, de normalización de ciertas, digamos, prácticas ilegales. Entonces hay mucho que trabajar en ese terreno. ¿Sí? Sí. Marta Ruiz, periodista, miembro de la Comisión de Verdad de Colombia, te quiero agradecer por este contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Estaremos atentos a ver cómo trasciende. Bueno, muchas gracias. La comisión. Y pendientes del informe, ¿sí? Sí, claro. Oye, a propósito, los informes que ustedes sacan, ¿dónde se pueden leer?
No, el informe todavía no ha salido. El informe se saca al final. Hasta ahora nuestro cronograma indica que para noviembre tendremos el informe. ¿Sí? Okay. Sin embargo, mucho de lo que hacemos es público y entonces puedes verlo en la página web que se llama comisiondelaverdad.co. Comisiondelaverdad.co, ya. Muchas gracias, Marta, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Y a todos ustedes, cuídense, nos encontramos mañana. Chao, chao. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.